Mauricio Aranguren Molina. Mi confesión. Carlos Castaño revela sus secretos. Prólogo. Salud Hernández Mora. Corresponsal del diario El Mundo, Madrid, España. Columnista del diario El Tiempo, Bogotá, Colombia. Si las personas que apoyan moralmente a Carlos Castaño y a su grupo armado dejasen de hacerlo después de leer este libro, ya habría merecido la pena su publicación. Y si contribuyera a despejar de muchos corazones las ansias de venganza por el crimen de un ser querido que quedó impune para siempre, también estaría justificado. Porque resulta aterrador pasar las páginas ensangrentadas con decenas de muertes cuyo autor o inductor invoca en aras de una causa que él considera legítima, acabar con la subversión en Colombia al precio que sea al tiempo que venga el asesinato de su padre. Pero este libro es algo más que las confesiones de uno de los principales actores de la guerra que está desangrando este país sudamericano. Es un reflejo de la descomposición de la sociedad colombiana, de la suciedad de un conflicto armado que hace años dejó de ser ideológico, del cinismo e ineptitud de los políticos, de la incapacidad del Estado de cumplir sus funciones constitucionales, de la falta de ética de los dirigentes y de algunos dueños de medios de comunicación, de la crueldad de los grupos al margen de la ley, de la doble moral de todos ellos, en fin, una radiografía a veces siniestra y en ocasiones patética, de una nación que naufraga ante la pasividad de su clase dirigente y el sentimiento de impotencia de sus ciudadanos. Sin embargo, algunos lectores y muchas personas que no quieran siquiera leer una línea, solo verán en la apología del terrorismo, darle espacio a un confeso de decenas de asesinatos para que explique las razones que le llevaron a cometerlos. Pienso, por el contrario, que es un documento periodístico que nos ayuda a conocer mejor a una persona que, desafortunadamente, está influyendo de manera decisiva en la Colombia actual y que ha sido uno de los protagonistas de los episodios más trágicos de las 2 últimas décadas. Contribuye, también, a comprender que las AUC no son los hijos díscolos del gobierno de turno y de los militares, sino que funcionan de manera autónoma, que el monstruo se les salió de las manos. Que con ese grupo político-militar de resistencia civil armada antiguerrillera, único en el mundo y reforzado cada día por la degradación social antes mencionada, solo se saldrá por la vía de la negociación, se quiera o no. Castaño, un autodidacta que se define como más político que militar, es un personaje poco conocido, involucrado en infinidad de crímenes y de acontecimientos oscuros. Pero nadie puede discutirle la franqueza con que aborda algunos temas macabros y su decisión a aceptar algunas verdades nada favorables sobre él, su entorno cercano y su organización. He tenido la oportunidad de entrevistarlo en 3 ocasiones, corroboré esa sinceridad y sentido autocrítico ocasionales, así como su facilidad para conectar con las preocupaciones de un amplio sector social, aunque nunca me concedió el tiempo suficiente para tratar asuntos del pasado, o intercambiar opiniones con amplitud. Es, además, un entrevistado acelerado, inquieto, difícil, que habla como una ametralladora, y apenas da un resquicio para una frase o un apunte. Por esa razón, cuando coincidí en una de esas entrevistas con Mauricio Aranguren y supe del trabajo que estaba preparando, me pareció una buena iniciativa, la única forma de llegar a saber una parte de la verdad, interesada, por supuesto, de muchos acontecimientos de la historia reciente colombiana. Este libro es verdad pero no toda la verdad, dice Castaño. Y es tan solo, no lo olvidemos, su verdad y, por si fuera poco, parcial. Por tanto, todo el contenido habría que ponerlo en cuarentena y contrastarlo con otros testigos, algo que, sabemos, no será fácil. La escasa o nula credibilidad que merecen políticos, algunas autoridades, mafiosos o grupos guerrilleros también involucrados en la mayoría de los acontecimientos relatados, hace concluir que llegar algún día a saber a ciencia cierta lo que realmente ocurrió será misión casi imposible. Pero, al menos, este libro es, a mi juicio, entre verdades, medias verdades y silencios, un aporte interesante y ojalá otras partes se atrevan a imitar el ejemplo. Quizá uno de los pasajes que más polvareda levantará es el referido a la toma del Palacio de Justicia y al asesinato de Carlos Pizarro, el candidato presidencial procedente del M-19. No creo que ni su familia ni sus seguidores acepten las implicaciones que Castaño le adjudica con la mafia. Carlos Pizarro era el hombre de Pablo Escobar. Los narcotraficantes soñaban con el poder y Pablo siempre quiso la presidencia, afirma Castaño. Por esa razón, Pizarro tenía que morir. Según el comandante de la SAUC, la toma del Palacio de Justicia se decidió en su presencia en la hacienda Nápoles. Era el favor que le haría el M-19 a los narcos a cambio de unos millones de dólares. Con eso lograrían destruir los archivos en donde se guardaban los casos contra los mafiosos. Y no solo eso. Pizarro, asegura el confeso, había hecho otros trabajos sucios porque Pablo lo mantenía chantajeado y extorsionado. Escobar tendría un idiota útil en la presidencia o en el cargo que alcanzara.
Esa fue su sentencia de muerte. En ese momento, Castaño y otro grupo se invisten de ángeles justicieros y planean su crimen, cometido, como es bien conocido, en el interior de un avión en vuelo. En el capítulo segundo cuenta de forma escalofriante los pormenores de la preparación y la forma en que se llevó a cabo. Mataron a quien iba a salvar a este país. Se morirán los candidatos de la hijueputa oligarquía, dice Castaño, que fue el comentario rabioso de Escobar al conocer la noticia. La vida y muerte, que algunos cuestionan, de Fidel Castaño, acaecida el 6 de enero de 1994, contada con bastante detalle, ayuda a comprender mejor a su hermano y la doble moral que practica. A Fidel le disculpa sus nexos con el narcotráfico, sus arrebatos criminales, su obsesión por convertirse en millonario, su participación en la venta de arte a los mafiosos, incluso sus fraudes. Pero hay que reconocerle la franqueza con la que habla del mayor de los Castaño, el hombre más importante en su vida. Fidel fue un gran hombre, un muy buen hermano, antisubversivo hasta los tuétanos, pero no tenía todos los escrúpulos. Fidel muere, según relata el comandante de la SAUC, por un error en una escaramuza, de un disparo en el corazón. Lo enterraron en algún lugar del nudo del Paramillo. Pero el origen de todo, lo que le llevaría tiempo después, a los 29 años de edad, a asumir el control de la SAUC, fue el secuestro y posterior asesinato de su padre. Yo puedo perdonar todo lo que ha pasado en estos 20 años de guerra, pero la muerte de mi padre, no. Tal vez todo lo referido a ese crimen, y a la venganza que emprenden los dos hijos, es uno de los episodios que dejan más perplejo al lector. Habría que preguntarle a Castaño cuántos padres no han perdido sus vidas porque Fidel y él decidieron tomarse la justicia por su mano ante la falta de acción, habitual por otra parte, de los tribunales y de los cuerpos de seguridad estatales. ¿Cuántos hijos esperan de Castaño una explicación? ¿Cuántas lágrimas no ha hecho derramar inútilmente? Pero aún hay algo que llama más la atención. Ese capítulo de mi vida aún no se ha cerrado si no me devuelven el cadáver de mi padre. ¿Sabe el comandante de la SAUC las miles de familias que aguardan a que sus hombres les devuelvan los cadáveres de sus seres queridos que ellos masacraron? ¿Acaso ignora lo que su gente llama el cajón largo? En fin, supongo que esto mismo se preguntarán indignados las víctimas de su particular justicia. Durante el primer año fuimos una organización de espíritu exclusivamente vengativo, y cuando ya habíamos ejecutado a la mayor parte de los asesinos de mi padre, comenzamos a ser justicieros. Éramos unos pistoleros vengadores con una causa por la justicia. Así de sencillo. Con solo 16 años Castaño ejecuta a su primer guerrillero de civil, el hermano de uno de los que mataron a su padre. Recuerdo, como si fuera hoy, lo que le grité: no creas que me vas a matar a traición y amarrado, como a mi padre, hijo de puta. Ahí le metí 3 tiros más en la cabeza. Como es habitual en la historia de este país, más de uno aprovechó la creación del grupo vengativo para que les hicieran el trabajo sucio, como en una ocasión me confesó Castaño, ellos fueron los tontos útiles del régimen. Y, por supuesto, nadie puede negar la connivencia de las Fuerzas Armadas en la gestación y posterior desarrollo de la SAUC. Muchas veces se nos acercó un policía o un cabo para decirme: Carlitos, ve ese hombre en la esquina del cementerio, es un guerrillero, no hay ninguna prueba contra él, ustedes verán qué hacen. Se coordinó la acción, y al salir el subversivo, lo ejecutaron. En otros apartados queda demostrada esa colaboración, nada sorprendente por otro lado, ya sea dejándole seguir tras ser reconocido en un retén, o mirando hacia otro lado cuando su banda armada realiza una incursión. Aún así, Fidel Castaño sugirió en su día una separación de la SAUC y las Fuerzas Armadas. Hermano, esto no es por donde lo estamos haciendo, al lado del ejército no vamos a llegar a ninguna parte, más adelante nos van a matar, aquí vamos a pelear a nuestra manera. Esto es guerra de tierra arrasada. En la actualidad, debido al esfuerzo conjunto de gobierno y cúpula militar, poco reconocido en el exterior, la división es mayor pero aún no es total. Sobre la creación de la SAUC, Castaño indica que uno de los pilares fue el mayor Alejandro Álvarez Henao, del batallón Bomboná, de Puerto Berrio, quien tenía muy claro que había que combatir a la guerrilla con sus mismos métodos irregulares. Tanto el citado militar como Caruso, papá de otro uniformado, y Fidel Castaño fueron los padres de la autodefensa paramilitar en Colombia. Al mayor Álvarez la institución le importaba un carajo, y decía: muerte a la guerrilla. Más tarde crecieron hasta llegar a constituir el ejército federado actual de 13.000 hombres, incluido en la lista de organizaciones terroristas elaborada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Entre sus comandantes y patrulleros, Castaño reconoce que hay menos idealistas de los que él quisiera y que la guerra y el caos general del país es un gran negocio para muchos de ellos, como lo fue para su hermano. A mí me pueden pintar como Satanás ante el mundo, pero la pregunta que tarde o temprano tendrán que poner en la balanza es: ¿qué genera lo que ha liderado Castaño? Eso es lo importante.
Solo me consuela que yo no empecé esta guerra. A mí me pueden pintar como Satanás ante el mundo, pero la pregunta que tarde o temprano tendrán que poner en la balanza es, ¿qué genera lo que ha liderado Castaño? Eso es lo importante. Solo me consuela que yo no empecé esta guerra, y las autodefensas somos hijas legítimas de las guerrillas en Colombia. Castaño desvela la participación de civiles supuestamente respetables, que fueron en algunos momentos el cerebro gris de su organización armada, el dedo que señalaba los objetivos a eliminar. Habla del grupo de los 6 que habrían ordenado el asesinato de Bernardo Jaramillo al que Castaño asegura que se opuso, si bien gentes cercanas a su grupo lo ejecutaron. En cuanto al exterminio de la Unión Patriótica, se atribuye 50 crímenes de los centenares que se produjeron y el resto se los achaca a Rodríguez Gacha, el mexicano. Y justifica los suyos por tratarse de verdaderos guerrilleros. Si bien más de uno discutirá la cifra, como si no fuese suficientemente aterradora, su confesión podría colocarle ante una corte penal internacional, el anhelo de muchas de sus víctimas y de los que rechazamos de plano todos sus crímenes. Sin embargo, no creo que llegue nunca ese momento. Esas fuerzas oscuras de las que tanto se habla en este país acabarán antes con su vida, cuando sientan que no lo necesitan más. Dentro de la SAUC Castaño admite que hay 300 exmilitares y 600 exguerrilleros, tanto del EPL como de las FARC y del ELN. La incorporación de los antiguos rebeldes a las filas de sus verdugos es una de las razones que explican la falta de lógica de una guerra que Castaño reconoce que solo sobrevive por los ingresos del narcotráfico y los intereses particulares de diversos colectivos. En el capítulo dedicado a las conversaciones secretas entre Castaño y sus representantes con el gobierno de Andrés Pastrana, lo más revelador es la falta de visión que tiene la presente administración sobre el proceso de paz, su desconocimiento absoluto del personaje tanto como de la realidad social del sur de Bolívar. No creo que ningún lector levante las cejas de asombro por la improvisación que reflejan las negociaciones y tal vez por ello resultan tan creíbles. Incluso la entrada en acción de paracaidistas como Abel Matutes, excomisario europeo y exministro de Exteriores español, así como del expresidente Felipe González, ambos desconocedores del terreno que tendrían que pisar, dan credibilidad a la versión presentada de los hechos. El libro también hace revelaciones sorprendentes sobre los Pepes, la colaboración de Castaño con el DAS en la captura de Pablo Escobar y en la desactivación de varios carros bomba, la terraza, la guerra en Urabá, la lucha urbana contra la guerrilla, la confrontación armada con el ELN, el entrenamiento militar de Castaño en Israel, la nueva estructura de la SAUC, Salvatore Mancuso, su probable sucesor, su matrimonio con la hija de 18 años de un ganadero, sus asesores políticos, su relación con los carteles de la droga. En resumen, es un libro que generará polémica. Será debatida la conveniencia misma de su existencia, la imparcialidad del periodista, de la que yo no dudo en absoluto, la sinceridad del personaje asumiendo crímenes terribles, algo que nadie antes había hecho. También se discutirá la necesidad de que aparezcan documentos periodísticos con verdades parciales sobre los que se pueda más adelante investigar y, por encima de todo, la veracidad de los hechos que en él se relatan. El texto, por otra parte, ayuda a predecir unos próximos meses caracterizados por un recrudecimiento del conflicto armado que asolará más, si cabe, al país. En todo caso, para construir algún futuro en Colombia habrá que conocer bien el pasado y las causas que han conducido a la tragedia actual. Pienso que esta confesión, para bien o para mal, contribuyen de alguna manera a ese propósito. Al menos, servirán para que los gobiernos ineptos no sigan dando palos de ciego en la lucha contra los grupos armados, y para que quienes defienden y apoyan alguna de las dos trincheras, reflexionen sobre la espiral de destrucción y muerte que su frivolidad, irresponsabilidad y falta de escrúpulos ha causado. De esta guerra sucia, injustificable, son responsables muchos más colombianos que los 25.000 combatientes ilegales que la libran. Carlos Castaño puede ser Satanás, pero con otro Estado y otros dirigentes, con una sociedad justa de sólidos valores, sin una guerrilla que hace años dejó de ser revolucionaria, y sin una legión de verdugos a la sombra peores que él, jamás hubiera llegado a formar la SAUC con la fuerza y el poder que tienen en la actualidad. 1. La exhumación. Solo 5 personas habían visto el cadáver y conservar en secreto su muerte era la mejor estrategia de guerra. Carlos Castaño sabía que el misterio convierte a los guerreros en mitos que se alimentan de la incredulidad de los hombres. Así, durante tiempos impredecibles, prolongan sus vidas después de la muerte. Tal sería el destino de su hermano, cuando lo alcanzó un disparo de fusil, destrozándole el corazón, el 6 de enero de 1994. 4 meses más tarde, Carlos Castaño conducía a su campero a Meracia, El Parchecito, un lugar en la orilla del río Sinú, predios de la finca,
Las Tangas, donde estaba la tumba de su hermano del alma y de sangre, Fidel Castaño. El secreto de su muerte continuaba oculto y a pesar de los rumores, para la tropa, el país y sus enemigos, el hombre al que apodaban Rambo seguía vivo, y nadie se atrevía a asegurar lo contrario, así no lo hubieran vuelto a ver. Aquella noche en Córdoba, el verano había pasado y una lluvia bíblica arreciaba. El cauce sinuoso del río y la fuerza muda de su corriente delataban sus deseos de llevarse el cadáver, al anegar poco a poco el claro de tierra donde, sin cruz, yacía sepultado. En cuestión de horas el ataúd lo arrastraría el caudal color ocre. Castaño hubiera preferido no moverlo, pero, ante el poder del río Sinú, lo menos doloroso era sacarlo y trasladarlo a su nueva morada, una reserva forestal llena de robles, tecas, laureles y ceibas. Sin embargo, el féretro de madera verde, de campano, se había aferrado al terreno como la raíz del árbol que algún día fue, de 10 metros de altura, un tronco de 3 abarcaduras y ramas que daban sombra a 50 novillos. Con el torrencial, la tumba se convirtió en un terreno fangoso, rodeado por pequeños árboles de fino bambú que se balanceaban con las ráfagas de una brisa tibia y húmeda. La tierra era una trampa y no había poder humano que lograra sacar del hueco el féretro improvisado el día de su muerte. Carlos Castaño no tuvo otra opción que exhumar los restos de su hermano Fidel. Acompañado de 2 primos, y sin mediar palabra, empuñó una pala y comenzó a cavar sobre la tumba de su hermano. El eco largo de los truenos producía un estruendo aterrorizador. Los relámpagos aparecían incandescentes entre las nubes de la tormenta eléctrica y sobre el rostro del primo Panina, que iluminado contemplaba enmudecido la escena. H2, el primo que había sido escolta personal de Fidel, ayudaba ahora a su nuevo comandante. Con un recato marcó el rectángulo donde yacía el cadáver. Durante una hora lograron sacar 50 centímetros de tierra. Luego el agua comenzó a colarse. Carlos Castaño ya no veía sus botas entre el charco y era imposible cavar más, pues el agua se tragaba la herramienta y la bombilla de 3 voltios que los iluminaba, se volvió a fundir. Entonces gritó con rabia. H2, vaya a la finca Jaraguay y traiga una motobomba. Si no sacamos esta agua ya, nunca llegaremos al cajón. Panina, alto y de contextura musculosa, continuaba ahí parado sin hablar, apoyando sobre la pala sus 2 manos, sin mover un dedo hasta el momento. Solo después de transcurrir media hora, pronunció palabra. Con esta totuma se puede ir sacando agua, mientras tanto. Sin mirar a Panina, Carlos Castaño estiró su mano, agarró la vasija y comenzó a sacar agua, la que arrojaba al lado de la fosa, mientras por su mente solo se cruzaban pensamientos improductivos. ¿Cómo queda uno? ¿Qué es la vida?, se preguntaba. Uno no es nada, concluía, lleno de tristeza. Carlos Castaño había renegado de Dios 1 o 2 veces en su vida, pero en ese momento de desesperanza, viviendo su tragedia inmerso en el pantano que le subía casi hasta la cintura, no lo hizo. Ese día ni rezó. Al limpiarse el rostro salpicado de tierra y agua, dio un paso y se resbaló, luego pisó firme y sintió el féretro. Tocó con las botas el cajón donde yacía Fidel. Aquí está. Dijo con un golpe de voz fuerte que al repetirlo fue perdiendo intensidad. Aquí está, aquí está. El pánico le heló la sangre. Sintió miedo, tanto que quiso abandonar la fosa, pero estaba inmóvil. Por fin, Panina cortó el autismo para ayudar. Llegó H2, con la motobomba. Acá, primo, colóquela acá. ¿La prendo de una vez?, preguntó. Dele, meta la manguera. El nivel del agua en la tumba descendió rápidamente. Carlos Castaño ya movía mejor la pala e invitó a los demás. Vengan, saquemos la tierra que queda. En minutos, el sepulcro quedó casi seco y se alcanzaba a ver el rectángulo de madera donde permanecía Fidel. La idea era cavar en las esquinas del cajón, para introducir un lazo que lo rodeara, y comenzar a levantarlo. Castaño abrió el espacio y con su mano introdujo la soga, pero tropezó y cayó acostado sobre el féretro, cansado de cavar por más de 2 horas. Respiró profundo y lo invadió el olor a muerto. El agua tenía unas vetas viscosas de color blanco, ya parecía descompuesta. Carlos Castaño no aguantó las náuseas y vomitó por el olor, el dolor y la impotencia. Panina lo sacó de la fosa, y al lado de la tumba siguió trasbocando en medio de la lluvia, acompañado por unas palmaditas en la espalda que su primo le dio como consuelo. Tranquilo, pelao. Tranquilo. H2 y Panina intentaron, durante horas, sacar el cajón, pero las tablas de madera verde del féretro se hacían más pesadas con el agua. El espesor de cada una era de 4 centímetros. La motobomba falló y la tumba se inundó otra vez. Trajeron una nueva máquina con la que se extrajo el agua. No queda otra opción que exhumar el cadáver, dijo Castaño.
Panina, abramos el cajón con los martillos. H2, vuelva a Haraguay y hágase otro ataúd sin tapa y con bastantes hojas de bijao de las grandes. Hay que taparlo. Entre tanto, se dedicaban a zafar puntillas de 4 pulgadas con la punta trasera del martillo. Descansaban y empujaban la tapa del cajón hacia arriba con un azadón, para romper las bisagras y poco a poco se fue abriendo. Ahí estaba. Mientras llegaba el nuevo cajón, Carlos Castaño se sentó a mirarlo. Fidel tenía un poncho blanco sobre su rostro. Sus restos conservaban parte de la piel y, de manera extraña, la ropa se encontraba casi intacta. Aún se distinguía perfectamente el color blanco del pantalón y el verde oscuro de la camiseta que vestía el día que murió. Un solo tiro de fusil M16 calibre 5.56 le quitó la vida. Le llegó por sorpresa y directo al corazón. Carlos Castaño fue el primero en atreverse a tocar los restos. Al retirarle el poncho vio el cráneo como el resto del cuerpo, mitad piel, mitad huesos. Miró a sus primos y dijo: «Muchachos, yo cojo la cabeza, ustedes el tronco y las piernas, ¿están listos?». Preguntó y solo, H2, contestó: «Listos, comandante Castaño». Por un instante, que pareció eterno, tal vez 30 segundos, 1 minuto o 2, reinó el silencio. Solo se oía caer la lluvia. Sin musitar palabras, se miraron y procedieron a levantarlo, pero un fémur se resbaló de las manos de H2. Luego se partió lo que quedaba del cuerpo, y Carlos Castaño se quedó sujetando, en el aire, la cabeza y el tronco de su hermano. Imposible seguir. Lo dejó como estaba y salió de la tumba para observar, estático, cómo sus primos trasladaban la osamenta de Fidel al nuevo cajón. Le colocaron, como colchón y tapa, las hojas de bijao verdes, anchas y largas. Entre los tres alzaron los restos de Fidel con destino a las montañas del Nudo del Paramillo. Abrieron paso entre la maleza iluminada por las luces del campero Amer que los esperaba. Avanzaron caminando con el féretro hasta el platón del vehículo, lo subieron y, después de asegurarlo, Panina tomó las llaves para conducir. Carlos Castaño, que siempre maneja, no quería ni siquiera encender el carro. Su mente divagó durante 1 hora por las interminables carreteras privadas y sin asfaltar por donde apenas cabía el campero. La marcha fúnebre de Fidel Castaño se paseó solitaria, sin flores, por fincas propias y ajenas que se consideraban sus dominios. A Fidel lo enterraron por segunda vez, a las 4 de la mañana, en una pequeña montaña, en la mitad de un rectángulo de hierro para que si algún día Carlos Castaño falta, su familia logre encontrar los restos con un detector de metales. Le fabricaron por primera vez una cruz de madera y regresaron a casa. Allí quedó el fundador de las Autodefensas de Córdoba y Urabá, una organización que comenzó con 6 hermanos y 3 primos. Bajo el mando de Fidel llegó a tener 300 hombres armados y desde que su hermano Carlos Castaño la comanda, se convirtió en un ejército irregular de 13.000 combatientes. Ahora son las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, un curioso grupo político-militar de resistencia civil armada antiguerrillera. Comenzaron siendo una familia de vengadores, luego unos clásicos paramilitares y ahora un grupo paraestatal autónomo, con una ideología inspirada en el concepto de autodefensa del pueblo israelí. Lo que Castaño llama, el primer ejército contraguerrillero del mundo. Si se retomara el concepto de que el idioma es vivo y no rígido, hoy la SAUC se alejaría de la definición tradicional de paramilitares y se les podría llamar guerrilla de derecha, en formación. Se enfrentan a una guerrilla marxista-leninista, además sirven y defienden gran parte de los intereses del Estado. Pero de vez en cuando se muestran en contra de los militares y el gobierno de turno, que solo los persigue cuando les conviene por una razón muy simple: tienen un enemigo común, la guerrilla de las FARC y el ELN. La muerte de Fidel Castaño. El techo que forman los árboles altos y delgados de la selva escondía el camino y la escuela de comandantes, una pequeña ciudad de madera que dejamos en medio de la maraña. Allí se efectuó mi primer encuentro con Carlos Castaño Gil. Lo seguí por un largo y estrecho sendero de terrón macizo que era una empinada escalera natural de 3 kilómetros. Pequeños trozos de guadua incrustados servían de escalones, una deslumbrante obra de ingeniería de guerra. Ascendíamos a paso militar, apenas lograba mirarlo, pues mis ojos se concentraban en el camino. Mi estado físico no era el mejor y me esforzaba para no perder el ritmo. En mi mente se agitaban con insistencia los detalles de la exhumación de su hermano. La espeluznante historia que me acaba de relatar en la pequeña choza de madera donde nos conocimos, la estimaba aún incompleta. No existía duda de que Fidel Castaño había muerto. ¿Pero quién lo mató? ¿Quién disparó el M16? Murió realmente en una selva del Darién, frontera con Panamá, a manos de la guerrilla. ¿Por cuánto tiempo lo mantuvieron vivo?
¿Fue una traición, acaso? Las preguntas invadían mis ideas hasta cuando recordé la primera y única entrevista que se conoció de Fidel Castaño. El titular en la portada de la revista Semana del 31 de mayo de 1994 rezaba, habla Fidel Castaño. Pero la noticia se publicó fue en mayo. Entonces me detuve. En ese instante, con 5 horas de conocidos con Castaño, todavía vivía la confusión de cómo dirigirme a él, Carlos, comandante, señor Castaño, en fin. Opté por llamarlo como se me ocurriera. Comandante Castaño. Castaño paró y todos descansamos del paso infernal. Se puso las manos en la charretera. Una de ellas se apoyaba en la pistola Pietro Beretta 9 milímetros que nunca lo desamparaba. Lucía un camuflado y el tradicional sombrero con una ala pegada y la otra proyectándole sombra. Me contestó. Dígame. Me acerqué un poco más. Fue de la única forma como lo pude alcanzar. Mi frente ya sudaba y también la de los 5 escoltas que cargaban sus fusiles, 2 ametralladoras M60 y parte de nuestros morrales. Si su hermano Fidel murió el 6 de enero de 1994, como dio la entrevista en mayo del mismo año, la única que se conoció. De inmediato contestó. Ay hombre. Esa es una buena anécdota para contar. Comenzó a mover rápidamente las pupilas de sus pequeños ojos negros, como lo hace cada vez que su mente se transporta a los recuerdos. De pronto se detuvo y comenzó a hablar. La primera entrevista, que aparece dada por mi hermano, la contesté yo. Fidel ya estaba muerto. La hice 5 meses después. Yo quería mantener vivo a Fidel y no quise contar que había fallecido porque, caramba, se me crece el enemigo y yo quedaría más desamparado que nunca. Jorge Lesmes, subdirector de la revista, viajó hasta un pequeño campamento en un cerro cercano a San Pedro de Urabá. Yo le dilaté, por el camino, la entrevista diciéndole, Fidel no alcanzó a cumplirle la cita. Al no llegar mi hermano, días después mandaron con su abogado, Gabriel Burgos, un cuestionario que yo respondí. Recuerdo que doña Margarita, la esposa de Fidel, al leer la publicación me dijo, Carlitos, Fidel no hablaba así. De pronto, Castaño se quedó callado, mirándome. A esos silencios me acostumbraría con el transcurrir de los días. ¿Quién podía encontrar la diferencia? Le dije, si era la primera vez que Fidel hablaba desde la clandestinidad. Solo los que lo conocieron podrían distinguir el lenguaje y, la verdad, fueron muy pocos. Carlos Castaño siempre permaneció como el segundo de Fidel, pero un segundo que compartía decisiones, la mano derecha que interpretaba también su pensamiento que muchas veces una orden dada por Carlos Castaño no se dudaba que proviniera de Fidel. Así, con la anuencia de su hermano, cogobernaba. Eran aliados inseparables. Mi horizonte no cambiaba. La pendiente continuaba allí, parecía interminable. Si en el descenso me cansé, ¿qué sería de mí al llegar a la carretera? Pensé, pero al tercer paso recordé que no se conocía esposa o hijos de Fidel Castaño. Entonces se lo pregunté, a lo que contestó corto y sin mirarme. Doña Margarita está totalmente apartada de la familia Castaño. Ejerce su profesión de abogada. Nunca tuvieron hijos porque Fidel siempre dijo que los hombres de guerra no pueden tener hijos, son su gran debilidad. ¿Cómo falleció su hermano? Él murió a los 45 años y de la manera más pendeja. Esa mañana viajé de Montería a Medellín en un avión privado. Antes de partir, me despedí y noté que transmitía angustia. A la vista no existía un porqué. Horas más tarde, llegué a mi oficina y me enteré por radioteléfono de que la guerrilla había puesto un retén en un lugar inusual, a la salida de San Pedro de Urabá, en la vía que conduce a la vereda Santa Catalina. Desde allí reportaban que los guerrilleros habían quemado un carro. Los hombres que acompañaban a Fidel cuentan que mi hermano se encolerizó como si un subalterno le hubiera alzado la voz. ¿Qué pasa? Dijo, es que estos sinvergüenzas no me respetan o no saben con quién se están metiendo. Él creía que eran guerrilleros de las FARC. Pero no, era una escuadra del EPL, un grupo que ya casi teníamos derrotado. Fidel decidió enfrentarlos y salirles al paso más adelante. Como a media hora de camino se encontraron. Los subversivos no eran más de 10 hombres, y a mi hermano lo acompañaban solo 5 muchachos, Marlon, el amigo, móvil 5, móvil 8 minutos y un patrullero más. De los guerrilleros, solo los separaba una zona cerrada, un monte tupido y lleno de rastrojos. A 30 metros de distancia se inició el primer contacto, un corto enfrentamiento, tirito va y tirito viene, hasta concretar las maniobras necesarias para acomodarse y seguir disparando. De repente, cerca a una maleza alta, le llegó el disparo certero, un solo tiro y justo en el corazón. Estaba de pie y apenas se logró mirar el pecho, y mientras caía le alcanzó a decir a uno de sus escoltas,
Marlon, me mataron, me mataron. El hombre que disparó fue el comandante Sarley, del EPL. Le seguí la pista y años más tarde pude enfrentarme a él. Pero mire cómo es la vida. Imagínese que este hombre hoy trabaja para mí. Después de abandonar el EPL, decepcionado de la lucha guerrillera, se rindió ante la autodefensa con 100 hombres más. Luego tramitó su reinserción ante el gobierno del presidente Ernesto Samper y después de estar incorporado de nuevo en la sociedad, volvió a tomar las armas pero, esta vez, de nuestro lado. Con el tiempo, ascendió por sus méritos y se convirtió en comandante de uno de mis frentes. Un día le dije, comandante Sarley, usted mató a mi hermano, vida hijo de puta. Yo no tengo nada que reclamarle. A Fidel, como a 6 de mis hermanos, los mató la guerra. Esa muerte yo la entiendo y la acepto, pero la que no perdono es la de mi padre. En ese momento, el comandante Sarley ya había combatido para mí contra las FARC en Caquetá y se iba a incorporar al trabajo social de la autodefensa. Asombrado, y creo que algo asustado, me dijo, cuando terminó ese enfrentamiento cerca a Santa Catalina, yo grité, vámonos. Esos hijueputas van rotos. Allá va uno roto. Ese día no me gasté ni los 20 tiros del proveedor. El muerto era Fidel y la guerrilla nunca lo supo. Yo estaba reunido con Álvaro Jiménez, un exguerrillero del M-19. Timbró el teléfono. Contesté y era la negrita Teresa, mi cuñada, la esposa de uno de mis hermanos que murió en la guerra. Vea, mijo, lo llamo porque esta mañana después de que usted se fue, Jaime siguió en su campero hasta más adelante y lo mataron. Yo sabía lo del retén y era claro a quién se refería. Pero me rehusaba a creerlo, entonces pregunté alterado, ¿a quién? Y ella contestó fuerte y claro, lo mataron. Yo me fui recostando en la silla y pregunté otra vez, ¿a quién? A Jaime, me dijo. Ese era el nombre de guerra de mi hermano Fidel en la zona. Traté de conservar la serenidad. Estaba descompuesto y hasta pálido. Mientras observaba el rostro de intriga que aparecía en Álvaro, dije, cójanlo, llévenlo al sinú cerca del parchecito y hagan lo que siempre se hace en estos casos. Me paré de un solo envión, colgué y le dije a Álvaro, me tengo que ir. Como me descompuse, que me apoyé en Álvaro Jiménez, que, en ese instante, era un amigo circunstancial. Él no me quería, ni me querrá, jamás. Me despedí, salí hacia el aeropuerto y alquilé un avión. Durante el viaje solo pensaba, ¿le cuento a mi familia o lo mantengo en secreto? Contárselo es decírselo al país. Sin la decisión tomada, me acerqué hasta la finca Jaraguay donde lo escondía. Al principio llegué a pensar en una traición, pero los hombres que lo acompañaban eran como hermanos. Decidí ocultar la muerte de Fidel, y las 5 personas presentes nos comprometimos a no contarlo a nadie y a nuestra madre menos, por Dios. Lo enterramos en el parchecito, rezamos 2 Padres Nuestros, una Ave María y un credo. Semanas después le llevamos algunas flores y le tributamos un pequeño homenaje. Allí rezamos partes de la Biblia. Sin aminorar el paso, de vez en cuando Carlos Castaño me miraba como si tildara con su actitud las partes más descollantes de su relato. Hacía pausas para respirar y sostener el tono de voz que, a pesar de los kilómetros recorridos, jamás cambió. Al caminar, su voz surgía un poco ronca y él solo interrumpía para decir: «Guardia, una botellita de agua, por favor. Por favor». Le llegaba a sus manos, tomaba lo suficiente para mojar la garganta y continuar. Fidel había muerto de una forma muy pendeja, en eso coincidía con Carlos Castaño. Caer en un leve intercambio de disparos a manos de unos guerrilleros que regresaban al monte después de realizar un retén, se salía de lógica. La historia simple y difícil de creer contrastaba con la experimentada vida militar de uno de los hombres más buscados del país por el gobierno y la guerrilla, y perseguido a muerte por Pablo Escobar tras atreverse a enfrentarlo después de ser su amigo. Fidel, el creador de las autodefensas, moría en el anonimato. Así es la guerra. Ocurren sucesos inesperados. Al arribar al borde de una vía sin asfalto, 2 camionetas nos aguardaban. A los 5 hombres de la escolta se unieron otros 8, 2 se quedaron con nosotros y los otros 11 se acomodaron en una camioneta Toyota sin techo, con sus fusiles afuera de las estacas, en un corral armado de tablas de madera. Al Toyota Rodeo blanco, de 4 puertas, último modelo y embarrado, ingresé. «Vamos, periodista. Usted se va conmigo aquí adelante». En el esfuerzo por subirme, no alcancé a preguntar nada. Carlos Castaño tomó otra vez la palabra, y pensando en que habría tiempo para las preguntas, me dediqué a escucharlo. Contrario a lo que piensa mi familia, hoy en día creo que ocultar la muerte de mi hermano fue lo más conveniente.
Un sepelio solemne no lo soportaría la organización. Nos desplazábamos por aquella angosta carretera, en el filo de una serie de montañas desde donde se divisaba el oriente y occidente de Antioquia. Le pregunté. La muerte de Fidel lo cambió a usted radicalmente. Revivió uno de sus silencios, trajo los momentos de su vida con las pupilas de los ojos y contestó vehemente. Fue el único momento en que pensé renunciar a la causa antisubversiva, en dejarlo todo, irme del país o entregarme a las autoridades. Así de sencillo. No sé qué me sucedía. Tal vez me sentía solo y confundido. Se había muerto mi hermano, mi padrino, el inspirador y el ser querido, mi cómplice. Yo busqué un consejo en ese instante pero no lo encontré y eso que visité la casa de Cristo. ¿Cómo así que la casa de Cristo?, le pregunté. 2 días después de la muerte de mi hermano, como católico que soy, me fui a buscar a Monseñor Isaías Duarte Cancino, obispo de Apartado. Le pedí una cita porque él era para mí lo más cercano a Dios. En ese momento se encontraba en Medellín en la Casa de Cristo, la sede del clero en la ciudad. Recuerdo que lo encontré en una sala grande y semioscura con el padre Leonidas Moreno. Yo buscaba un aliento moral y espiritual. En esos momentos es cuando nuestros pastores deben estar prestos a darnos ayuda, un consejo. Al entrar, saludé y me acerqué a Monseñor con quien habíamos hablado ya, en 3 ocasiones, de la problemática de la región del Urabá, que vivía la peor de las guerras. Consternado le dije, Monseñor, mataron a Fidel y no sé qué voy a hacer. Usted me ayudaría a darle cristiana sepultura. Monseñor Isaías se quedó callado, miró al padre Leonidas y sin conmoverse, dijo pausadamente, sí. Esa es la misión de la iglesia. Los sacerdotes se miraron igual a como lo hacen 2 hombres que van a ofrecerle una mala propuesta a un tercero en un negocio. Ahí yo no vi a nadie cercano a Dios. Intentaron seguir con los temas pero yo rompí la reunión con discreción y salí. Lo hice con rabia y de verdad derrotado. Pensé que rezaríamos un Padre Nuestro o un credo, que me iban a hablar o a decir algo. Yo aguantándome ese tramacazo, y Monseñor no me creyó. Salí de la casa de Cristo y no me detuve ante el Mercedes 280C, el blindado verde militar en el que siempre me movilizaba. Seguí caminando por la acera más de 1 cuadra hasta llegar a la avenida La Playa, en Medellín, y miré el vestido y la corbata azul oscuros, como preguntándome, ¿yo qué hago aquí? Tenía el mundo a mi espalda y se me ocurrió ir donde doña Rosa, mi madre. ¿Pero a qué?, me preguntaba. En aquel momento quise someterme a la justicia. No por justicia, sino por buscar protección. Yo pensé que los curas me aconsejarían algo, pero nada. Ya se murió Fidel, ¿para qué vamos a seguir en esto?, pensé. Buscar una salida digna para mí era una opción, pues tenía mucho miedo de enfrentar esta guerra solo. ¿Y de ahí en adelante qué pasó?, le pregunté, asombrado. No me quedó otra opción que asumir el mando y aquí estoy. Carlos Castaño se convirtió en la cabeza de las autodefensas a los 29 años de edad, pero a pesar del respeto que infundaba ser el hermano de Fidel y llevar el apellido Castaño, un comandante no se hacía con una herencia, así hubiera ayudado a edificarla. Debía demostrar que podía ser el líder de una organización que contaba con 300 hombres y vigilaba más de 20.000 kilómetros cuadrados de tierra del acecho de la guerrilla. La mayoría de los comandantes pensaba que la persona para asumir el mando era yo. Cuando les confirmamos la muerte de Fidel e hicimos la pregunta, ¿quién asumirá?, todos me miraron. En ese momento heredé la causa, pero aún me faltaba demostrar que era el sucesor digno de Fidel. De esto me convencí cuando quise asegurar mi guardia pretoriana. Le comenté a los escoltas más cercanos a Fidel que el patrón, como le decían, estaba muerto. Les pregunté, después, al Pastuso y a Javier, que si ellos me serían leales si yo asumía el mando. La respuesta fue elocuente, un silencio absoluto. Entendí que no solo era suficiente con llevar el apellido Castaño, tenía que demostrar mi condición de comandante. 2 meses después, en una incursión guerrillera de las FARC en San Pedro de Urabá, llegó para Carlos Castaño la oportunidad de ratificarse como el nuevo líder de las autodefensas. Los demás comandantes de la autodefensa calificaron de suicida la defensa del pueblo aquella noche. ¿Cómo fue ese combate? ¿Fue determinante en su vida? Toda la región se enteró de que yo salí herido. Esto circunstancialmente me posicionó. «Ay, comandante», decían. Se ganó confianza en la región, en la tropa, respeto, tranquilidad y hasta admiración. Percibieron que estaban bien representados. Castaño hizo una pausa. Supuse que continuaría con la historia del combate de San Pedro de Urabá, pero permaneció silencioso. Por curiosidad, indagué cómo hacía para estar tan tranquilo a solo 3 horas de Medellín.